Queridos amigos y amigas, tengan ustedes un buen día. Queremos saludarlos a nombre de la Escuela Nacional de Control y siempre contentos por su participación y sobre todo el interés en este tema que está muy relacionado a la tecnología de la información. En esta oportunidad tendremos la presencia del profesor Antonio Valle Salas. Él es ingeniero técnico en informática de gestión por la Universidad Politécnica de Cataluña. Él cuenta con un conjunto de certificaciones internacionales en su materia. Además, es pionero en introducir métodos avanzados en gestión y control en España. Cumple actualmente una función de socio director de G2, Gobierno y Gestión de las Tecnologías de la Información. Hoy tenemos el placer de contar con un gurú en tecnologías de la información y mucha información relacionada a la gestión de procesos y a la vinculación directa a la labor que realiza el auditor. Antes de iniciar esta conferencia, hablábamos con Antonio de la importancia de este tema. La nueva gestión pública implica la incorporación de muchos datos, de mucha información. Los tiempos han cambiado y amerita definitivamente escuchar con mucho detenimiento, recoger esta experiencia que nos va a comentar Antonio, porque estoy seguro, estimados colegas, que este es el futuro de la auditoría. Y si nosotros no estamos preparados y no somos conscientes que la manera de auditar tiene que cambiar y por ende nosotros también tenemos que hacerlo, seguramente no habremos aprendido mucho de estas lecciones del COVID-19. Sin más preámbulo, hoy día trataremos el tema la minería de procesos al servicio del auditor, datos, algoritmos y neuronas en acción. Adelante, Antonio. Muy bien, muchas gracias por tan bondadosa presentación, desde luego. Bueno, yo les voy a compartir pantalla. Aseguremos que todo se vea bien. Y empezaré, bueno, pues nada, ¿no? Ya les cuento que yo conocí el concepto de minería de procesos más o menos debía ser el año 2006, 2007 aproximadamente. No sabía lo que era. Un día una persona de Portugal me hizo una pequeña charla. Fue una llamada por Skype y estuvimos compartiendo ideas. Y yo me quedé como, ¡buah! Esto es increíble, ¿no? Y lo siguiente fue que encontré una empresa en Holanda que estaba llevando adelante el desarrollo de una aplicación que permitía una solución de minería de procesos. Así que me cogí un vuelo y me fui a Holanda, me pasé 3 días allí y me volví con un contrato de distribución de Fluxicon para mi empresa porque me pareció que era realmente el futuro, ¿no? Y desde entonces, pues he ido pues como minero, ¿no? Picando piedra, he ido tratando de hacer difusión porque es una tecnología nueva y las tecnologías nuevas tienen una curva de aprendizaje y una curva de entrada en el mercado, ¿no? Y total que llevo, pues eso, a lo mejor 7, 8, 10 años o igual más tratando de difundir, ¿no? Bueno, pues de la Escuela Nacional de Control me contactaron hace unas semanas o 3 y me preguntaron si estaría dispuesto a dar una conferencia para ustedes y a mí que esto me gusta, pues aquí estoy, ¿no? El primero. Así que bueno, espero que tratar de darles, no les digo luz, sino que se les encienda una idea y que digan, hey, por aquí hay una vía de futuro, como decía Víctor, ¿no? Bueno, la conferencia tiene una pequeña parte, digamos, teórica al principio, donde voy a tratar de explicar el concepto de minería de procesos, pero he tratado de hacerla muy práctica en el sentido de vamos a ver unos cuantos casos prácticos que les sirvan como casos de uso, ¿no? Para que vean si encaja o no encaja con la actividad que ustedes desarrollan. También con respecto a productos, ¿no? En el mercado hay muchos productos. Al principio solo había 1 o 2, pero ahora ya digamos que puede haber por lo menos una veintena de soluciones que ayudan, que implementan los conceptos de minería, y yo he ido cogiendo pues pantallas de 2 o 3 productos diferentes para que no sea una conferencia de marketing, sino que una conferencia lo más abierta posible, ¿no? Bueno, este soy yo. Esta slide siempre está al principio de una charla, pues para que ustedes sepan localizarme. En realidad, la parte importante de esta slide es la parte de la izquierda, donde está mi nombre, mi dirección de correo, el Twitter.
Yo siempre estoy en las redes y estoy muy abierto a si alguien tiene una duda que no se queda resuelta, pues oye, encantado, ningún problema de entablar una conversación. De hecho, en LinkedIn dirijo o coordino un grupo de LinkedIn que se llama Minería de Procesos en Castellano, precisamente pues para darle salida a todas las personas que no son angloparlantes y que quieren, pues eso, ¿no? Tener una comunidad donde hablar de estas cosas. Bueno, la primera parte sería, a ver, un poco lo que decíamos, ¿no? Los retos, el futuro de la auditoría, ¿no? Fíjense que la auditoría es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y de asesoría. Asesoría. Eso quiere decir que el primer espíritu que tiene el auditor es asegurar, ¿no? Y ese asegurar es confirmar que la compañía, que el organismo auditado hace las cosas correctamente. El espíritu no es buscar lo malo, sino que el espíritu siempre es asegurar o demostrar o confirmar que la compañía hace las cosas correctamente. Pero en realidad, detrás de ese espíritu de confirmar lo bien que se hace, siempre aparece el espíritu, la necesidad de asesorar, ¿no? Podemos dar mucho más valor a nuestro auditado si cuando entregamos el informe de auditoría, además, somos capaces de proporcionar una serie de recomendaciones para que lo hagan mejor, ¿eh? Somos un tercero objetivo, independiente, que está observando su actividad y estamos encontrando pues algunas cosas que se podrían mejorar y damos un mensaje de asesoría, ¿no? Y además, pues como nos gusta, digamos, reducir el nivel de riesgo de la organización, nos gusta prevenir y por lo tanto somos los primeros en establecer o en recomendar los controles que, que debe implementar una organización para mantener el riesgo en unos niveles razonables, ¿no? Bueno, fíjense que hay una distancia enorme de grande desde el trabajo de asegurar, que es verificar el cumplimiento normativo, al trabajo de asesorar e incluso al trabajo de proponer controles y más aún llevarlos adelante esos controles, ¿no? Pero desde luego donde más valor encuentra nuestro auditado es en la asesoría y en la prevención. Siempre es mucho mejor prevenir que tener que curar, ¿no? o que tener que reaccionar ante un informe de auditoría negativo o con objeciones, ¿no? Bueno, por este motivo, justamente, el rol del auditor cada vez progresa más a un rol de aportación de valor, ¿no? Y por eso pensamos que de cara al futuro, un rol de auditoría basado en datos, basado en automatización, basado en controles que sean lo más ligeros posibles y lo más automatizados posibles, ¿vale? Porque recuerden siempre que cuando la organización tiene una cierta aversión al riesgo, a mayor riesgo, mayor control y a mayor control, menor eficiencia, es lo que yo llamo el flujo pastoso, ¿no? El flujo de trabajo, la actividad no fluye tan suavemente si hay una cantidad increíble de controles, ¿no? Con eso lo que estoy diciendo es que tratamos de hacer que el auditor plantee un conjunto de controles que sean lo más ligeros posibles, manteniendo los niveles de riesgo en los niveles aceptados, ¿no? Según el apetito de riesgo de la compañía o del entorno en el que se encuentra, ¿no? Bueno, dado que el camino, digamos, es basarnos en datos, ¿vale? Por ejemplo, uno de los grandes retos que tiene la auditoría es el muestreo estadístico, es decir, oye, yo no puedo analizar toda la información y por lo tanto me voy a centrar en algunos casos, los que estén, digamos, dentro del alcance de la capacidad que nosotros tenemos. Claro, en un muestreo estadístico siempre se me puede escapar algo, ¿no? Entonces, una orientación a datos, a automatización, a analítica, nos podría permitir analizar el 100% de la población de documentos o el 100% de asientos contables o el 100% de actividad, ¿no? Con lo cual, digamos que la línea de trabajo, el futuro de la auditoría, pues va por aquí, ¿no? Una de las herramientas que vamos a poder utilizar va a ser la minería de procesos, ¿no? Y aquí nos gusta mostrar una
una analogía, ¿no? Yo no sé si ustedes en Perú tienen el refrán de esto se parece como un huevo a una castaña, ¿no? Que cuando dos cosas no se parecen demasiado, en España decimos se parece como un huevo a una castaña, ¿no? Que de lejos podrían ser más o menos redondos, pero en realidad no son cosas que se parezcan, ¿no? Entonces, eh, el diseño y la realidad, que está haciendo cosas raras ahora, vale, el que estuviera pintándome la pantalla me ha despistado. Bueno, decíamos, ¿no? Eh, cuando analizamos un proceso, ¿vale? Muchas veces lo que nos va a ocurrir es que vamos a querer estudiar el proceso, el auditor es una persona externa, necesita hacerse a una idea, ¿no? Necesita ganar una composición de cuál es la estructura del proceso que quiere auditar. Y entonces solicita, ¿no?, al auditado, oye, dame tu modelo de procesos que lo quiero entender. Y le dan un dibujo como el que tenemos a la izquierda. Lo sacan de los armarios. Mira, cuando diseñamos el proceso hace 3 años, este fue el diseño. Pero decimos que el diseño es a la realidad, es decir, que la gente cuando hace su trabajo sigue exactamente el proceso, pues depende de si es un proceso muy rígido o si es un proceso más o menos flexible, ¿no? Si el sistema de información sobre el que estamos soportando el proceso te lo permite y te permite saltarte algunos de los pasos, pues tendrás un proceso real totalmente distinto al que estaba diseñado, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos, ¿no?, que el diseño y la realidad se parecen como un huevo a una castaña. ¿Qué significa esto? Que cuando el auditor audita el proceso siguiendo un diagrama, que fue el diagrama que se diseñó hace 3 años, puede ser que no esté ganando comprensión de aspectos que hay en la realidad y que él no está viendo. Cuando hacemos una auditoría basada en datos y en descubrimiento de procesos, como vamos a ver, lo que vamos a observar es la realidad y no el diseño teórico. Y cuando analizamos la realidad vemos que hay toda una serie de saltos y de pasos que se dieron y que no estaban contemplados en el diseño original, ¿vale? Bueno, les decía, ¿no?, una de todas las herramientas, porque hoy estamos hablando únicamente de minería de procesos y la ciencia de los datos, el data science, es muy amplio y hay un montón de prácticas, ¿no? Entonces, dentro de la minería, perdón, de la ciencia de los datos hay una disciplina que es la minería de procesos. Y esta disciplina trata de entregarle al usuario mecanismos que le permitan comprender el proceso complejo. Fíjense, ¿eh? O sea, yo le voy a tratar de dar al usuario de negocio, al señor director financiero, a la señora directora de marketing, le voy a tratar de dar una herramienta que ella pueda utilizar para comprender cómo funciona su proceso de negocio, que es un proceso complejo. Y esa comprensión la va a ganar de una forma objetiva, es decir, analizando los contenidos, analizando los datos de verdad, ¿eh? Y exploratoria. Exploratoria quiere decir que tú exploras el proceso como si estuvieras explorando, no sé, la selva amazónica, ¿no? Como si estuvieras explorando un terreno nuevo y te enfrentas al proceso con mucha curiosidad y dices, a ver, ¿y qué hay aquí? Y abres una ventana y te asomas. ¿Y aquí adentro qué hay? Y entonces el peligro que tiene este carácter exploratorio es que la curiosidad mató al gato y el auditor se puede pasar horas y horas y horas curioseando en los datos, ¿no? Entonces, siempre hacemos mucho hincapié en decir, ojo, que esto envicia, que te puedes perder en tremenda cantidad de información, la curiosidad te puede llevar a sitios insospechados y es importante plantear preguntas, ¿vale? O sea, yo personalmente siempre empiezo un proyecto de minería de procesos, lo empiezo siempre con preguntas. Señor cliente, ¿usted qué preguntas le quiere hacer al modelo? ¿Qué preguntas le quiere hacer a estos datos que tenemos? Ah, pues me gustaría saber si todas las facturas se han pagado después de haber sido aprobadas. Vale, pues ya sé qué es lo que tengo que buscar y puedo empezar a explorar, pero con una dirección, ¿vale? Porque otra cosa es, voy a curiosear en los datos a ver qué encuentro. Ahí puedes no terminar nunca, ¿sí? Bueno, antes de entrar a describir cómo funciona, vamos a poner 3 palabras, un poquitito de vocabulario solamente, ¿no? Lo primero es que
un proceso de negocio sustentado en sistemas de información, ¿vale? Si el proceso no está informatizado, si no tiene un sistema digital de trasfondo, no podemos utilizar la minería de procesos porque no tenemos datos, ¿eh? Necesitamos, si el proceso está todo basado en papel, tendremos que hacer un trabajo previo, ¿no? Entonces, el sistema de información, supongamos el SAP, el sistema de contratación, el sistema de gestión de logística, el sistema de adjudicación de concursos públicos, ¿vale? Cualquiera de estas herramientas que se utilizan en los negocios, en las organizaciones a día de hoy, suelen dejar siempre pistas, una traza de lo que está pasando. A esas pistas, es decir, nos deja en el sistema un histórico. Yo me asomo a un expediente y veo cuál es el historial del expediente y veo qué le ha pasado, ¿vale? Entonces, a ese conjunto de pistas le llamamos trazas. Y todas las trazas que tengo es lo que llamamos un log, ¿vale? Con lo cual, cuando yo digo la minería de procesos descubre el comportamiento de un proceso en base al tratamiento de un log, lo que estoy diciendo es que ese tratamiento es de un fichero, de un archivo que contiene toda la información con el histórico de lo que le ha pasado a cada uno de los expedientes, ¿vale? Seguro que lo han visto alguna vez, ¿eh? Que ustedes van al SAP y le pican en la pestaña de histórico y le sale la lista de pasos por los que ha pasado esa factura. O si se van a un sistema de ticketing, ven en el historial todo lo que ha ocurrido en una petición o el historial de todos los pasos por los que ha pasado o todas las actividades que ha sufrido un expediente de contratación, ¿vale? Eso exportado y puesto en un formato que la herramienta de minería pueda tragarse, pueda analizar, pueda importar, es lo que llamamos un log, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es que yo voy a coger el log y lo voy a meter dentro de una herramienta de estas. Y entonces, la herramienta lo que va a poder hacer es, fíjense, a partir de un log, un descubrimiento. Esta sería la primera gran actividad, sería esta, ¿no? Ay, no quiere, aquí, ¿vale? La primera gran actividad sería esta de aquí. A partir de un log hago el descubrimiento y lo que obtengo es un modelo. ¿Qué significa un modelo? Bueno, significa que lo que voy a obtener es un mapa que me muestra cada una de las actividades que se han realizado. Y como sabemos en qué orden se han realizado, vamos a tener flechas que conectan esas actividades. Ahora veremos un ejemplo. Bueno, pero además la minería puede ir un poco más allá. Puede decir, oye, ¿y si yo te doy un log y un modelo que es el modelo teórico y luego te doy lo que ha ocurrido? O sea, yo te puedo dar un log que mantiene la información real de lo que ha ocurrido y te puedo dar un modelo que es el modelo teórico de cómo se tenían que haber ocurrido las cosas. Si yo cruzo eso, obtengo conformidad, ¿vale? O sea, imagínense lo que puede hacer. Decir, este es el proceso por el cual se tienen que aprobar los concursos públicos y este es el log que dice cómo se han aprobado los concursos públicos de la República del Perú del año 2019. Y yo junto esas dos cosas y aquella empieza a soltar excepciones. Oye, este camino estaba prohibido y en este expediente concreto se pasó de aquí a aquí cuando no se podía pasar. ¿Ah? Eso es a lo que llamamos conformidad. Y es claro, ahí es donde los auditores dicen, hey, esto me interesa pero muchísimo, ¿no? Bueno, y lo siguiente es, oye, ¿y si yo te doy un log y un modelo y un poquitito de inteligencia, no podríamos sacar un modelo más óptimo? ¿Vale? Y el resultado sería la definición de un modelo de procesos mejorado, ¿no? Donde tendríamos la segunda y la tercera pieza de la auditoría 2.0, aquella que yo decía de asesoría y la predicción, ¿no? La prevención. Bueno, esto es, digamos, las primeras piezas de la minería. Lo primero es el descubrimiento, lo siguiente es hablar de conformidad. Pero en realidad, claro, la minería de procesos ha progresado muchísimo en los últimos 10 años y ahora no solamente hablamos de esto, también podemos hablar de cosas como puedan ser monitorización, evaluación continua del cumplimiento, ¿vale? O sea, lo que podríamos llamar auditoría continua.
A medida que van pasando las cosas, se van contrastando reglas de negocio y van saltando alarmas que van diciendo, cuidado, que esto está pasando por donde no debe. Cuidado, que hemos aprobado una factura de más de 30.000 cuando estaba prohibido que fueran, que se aprobaran de más de 30.000 sin 3 firmas. No sé, ese tipo de cosas, ¿no? Podemos llegar a la monitorización continua del proceso. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Para situarnos. Esto es lo más simple del mundo. Tenemos una serie de actividades, ¿vale? El expediente, el concepto expediente se... A ver... El concepto expediente se evalúa, digamos, o se machea con el concepto de caso. Yo tengo el expediente 1 ha sufrido la actividad registro, la actividad diagnóstico, la actividad escalado, la actividad diagnóstico de nuevo y la actividad cerrado, ¿vale? Y esto ha ocurrido en un momento concreto del tiempo, que lo tengo aquí identificado, ¿no? Entonces, de esta manera vamos construyendo un mapa que dice, oye, hay una actividad que empezó en registro, que bajó diagnóstico, que diagnóstico pasó a escalado, que de escalado pasó de nuevo a diagnóstico, a otro tipo de diagnóstico que está aquí abajo, y después pasó a resuelto y después pasó a cerrado. Pero si miramos el número 2, resulta que en el número 2 vemos que pasa de registro a diagnóstico y de diagnóstico pasa directo a resuelto. Entonces el dibujo nos hace aquí esta flecha. ¿Sí? Fíjense que con dos instancias, ¿no? Con dos expedientes o con dos casos distintos, hemos hecho y hemos pintado, oye, pues el proceso parece que tiene esta pinta. Y nos aparece el dibujo que tenemos aquí, ¿no? Claro, a medida que nuestro sistema resulta que no tiene 1, ni 2, ni 3, sino que tiene 5.000 o 10.000 o 50.000 expedientes, pues resulta que ese mapa se hace muy complejo, ¿vale? Y con eso es con lo que tenemos un mapa con esta pinta. Perfectamente me puede salir un mapa tremendo de grande donde se muestren todos los casos. Entonces, la minería o las herramientas de minería pues tienen toda una serie de algoritmos y de ahí venía un poco la coletilla de la presentación de hoy, ¿no? Algoritmos en acción, como si fueran sliders, ¿no? Que me permiten a mí, auméntame el grado de detalle, redúceme el grado de detalle, simplifícame el mapa, dame los casos más habituales, dame los casos menos habituales, fíltrame los que vengan de tal organización, fíltrame aquellos en los que ha trabajado Pepito. Y tú vas viendo el mapa cómo cambia en tiempo real hasta que tienes el subset que quieres trabajar, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que decía yo de exploratorio. Vas ahí jugando y en un momento sacas el conjunto de información que quieres explorar, ¿no? Bueno, les dije, ¿no? Yo les quiero mostrar algunos ejemplos prácticos, así que vamos a ver ejemplos de esto, cómo se utiliza en la vida real, ¿no? ¿Qué pasa? Pues preguntas. Me pueden salir preguntas de ese tamaño, ¿no? ¿Cuáles son los caminos más habituales? ¿Cuánto tiempo tarda el proceso? ¿Hay mucho reworking? ¿Hay alguna actividad que sea un predictor de no cumplir plazos, por ejemplo? Siempre que pasamos por aquí, el caso se retrasa. ¿O hay alguna actividad que sea influenciadora del coste? ¿Se sigue el proceso definido? ¿Se cumplen las reglas de negocio? ¿Hay algún control que se esté violando? ¿Cuál es la red social? Que esto es una pregunta súper interesante, ¿eh? ¿Cómo se pasa el trabajo de una persona a otra dentro de mi organización? ¿Vale? Entonces vamos a ver ejemplos. Claro, a una persona que no tenga una herramienta que le permita explorar un gran volumen de datos de una forma cómoda, la cara que se le queda es la cara de los bichitos estos amarillos, ¿no? Que te dicen, ¿cómo? ¿Y cómo quieres que te diga yo eso? Si tengo, no sé, 500.000 facturas emitidas a lo largo del año, ¿no? O 500.000 procesos de compra en unos grandes almacenes. Hay millones de procesos de compra, ¿no? Entonces, oye, ¿qué me estás diciendo? Entonces, necesitamos grandes maquinarias de tragar datos para poder responder a estas preguntas así, ¿no? Sobre la marcha. Vamos a ver algunos de los ejemplos, ¿eh? Esto es un listado de los ejemplos que yo les he traído. Por ejemplo, la primera gran pregunta es, oye, ¿este proceso es lento? ¿Es rápido? ¿Qué actividades son las que más tardan?
¿vale? Entonces, cuando cogemos el log, lo metemos dentro de la herramienta y la herramienta nos pinta el mapa, lo que nos está mostrando aquí, aquí se ve claramente que el paso de esta actividad a esta actividad tarda, justamente lo he rayado, 19,62 minutos. Y esto es el tiempo más largo que hay. Sin embargo, esta actividad, viene el camino por aquí, pasamos a esta actividad y pasamos a esta. Y cuando llegamos a esta que les estoy mostrando, resulta que el tiempo medio de ejecución de esta actividad son 5,27 días. Entonces es cuando a ti te hacen la pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer para que mi proceso de pago o de conformación de facturas sea más ágil, más suave, más rápido? Pues tú sacas el mapa y dices, mira, el atasco se te está produciendo aquí, aquí y aquí y aquí. Y además lo ves claramente porque es el sitio donde las flechas son más gordas o el sitio donde el dibujo rojo es como más impactante, ¿no? A partir de ahí puedes venir y analizar, oye, vamos a ver exactamente este caso, el caso número 18, no, perdón, el caso número 977.263. Pues mira, empezó a tal día, a tal hora, terminó tal día, a tal hora y tuvo una duración de 35 días. Sácame la media, sácame la distribución y ya podemos empezar. Píntame el Pareto, sácame... Imagínenselo, ¿no? O sea, todas las preguntas que le puedas hacer, ahí las tienes en un momento, ¿no? Bueno, vamos a ver... Oye, otro ejemplo es, ¿qué pasa si además esto yo me lo llevo a un entorno como de dashboards donde yo pueda encima relacionar, ¿no? Y yo pico aquí, claro, no es una demo en tiempo real, sino que es una foto, ¿no? Pero yo le daría con el ratón encima del 5,72 días y este cuadro se me actualiza a este dato, este cuadro se me actualiza, ¿no? Dame el Pareto de tiempos de duración de los casos que han pasado por esta actividad. ¡Pum! Se filtra y se representa, ¿no? Sobre la marcha. Bueno, otra posibilidad, otra pregunta. Hay patrones de comportamiento, es decir, mi proceso tiene, yo les digo, los caminos de las cabras, ¿no? Cuando uno va al monte y ve que las cabras han pasado mucho por un sitio y entonces te han dejado ahí el caminito marcado en el suelo, ¿no? Bueno, pues hay procesos que son así. En este caso, estos dos procesos que estamos viendo son el mismo proceso representado por dos herramientas distintas, para que nos hiciéramos un poco la idea de que cada implementación o cada fabricante implementa la visualización como mejor le parece, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí estamos viendo claramente que hay este camino de aquí, hasta aquí, que es el más oscuro, es el más habitual. Este otro fabricante me lo ha pintado aquí en la línea recta. Esta es la línea recta que sigue tu proceso. A lo mejor el 90% de los casos se mueven por aquí. Y algunos casos se mueven que tienen que salir a una autorización especial o a una actividad especial. Entonces, claro, tú quieres conocer cuál es el mainstream, cuál es el comportamiento habitual y además quieres decir, oye, quiero ver las excepciones. ¿Cuántos casos han pasado por aquí? Pues mira, exactamente, no sé si lo verán ustedes en la distancia, pero exactamente ahí hay un 3. Quiero decir, por ese camino han pasado 3. ¿De cuántos? Pues mira, aquí había 1200. O sea, de 1200 órdenes de compra que hemos analizado, 3 ¡pop!, han hecho un salto que es una excepción, que es una cosa rara y que nos podría llamar la atención y la podríamos querer mirar, ¿no? En este otro dibujo, ya les digo, lo hice así, es el mismo dataset, solo que analizado con dos herramientas diferentes, ¿no? Bueno, una pregunta muy, muy habitual en el mundo de la auditoría, ¿no? ¿Se está cumpliendo la segregación de funciones, ¿no? Entonces, en este caso, teníamos una serie de registro y autorización de transacciones, de facturas y tal, y queríamos ver facturas que habían sido aprobadas y contabilizadas por la misma persona, porque eso no debía ser. Estábamos tratando de ver si eso se cumplía o no. Claro, para eso, y aquí viene un poco el ejemplo, hacemos un filtro. Aquí estoy diciendo, fíjense. Ay, un poco complicado coordinar todo esto a la vez. Tenemos una serie de filtros. Vamos a ver si el filtro que comprueba la violación del principio de los 4 ojos, ¿vale? Donde estamos buscando actividades que cumplan que la primera sea esta en orden y que a continuación venga esta otra
aprobación en cualquier nivel y contabilización de la factura, y que estas dos tengan el mismo atributo persona. ¿Vale? Filtro, aplicar, muéstramelo y patapón, me salen. Inmediatamente me sale, oye, mira, la factura número 986.276.271, esta persona, Azalia Hansen, hizo esta actividad, que es la misma que aquí abajo, y esto no se debería ocurrir. Entonces aquí tienes un ejemplo de que hay un control que de alguna manera se está violando, ¿no? Esto no debería pasar. Y entonces dices, bueno, quiero hacer otra consulta, quiero saber quién hace qué, una matriz de quién hace qué, ¿vale? Aquí tengo el ejemplo de la matriz quién hace qué, donde, donde tenemos en las columnas todas las personas, y en las filas todas las actividades. Marcamos la actividad de aprobación y la actividad de contabilización y nos encontramos con que en todos los casos hay segregación. La persona que hace esto no hace esto. Quien hace esto no hace esto. Quien no hace esta de arriba sí hace esta de aquí. Salvo en el caso de esta persona, Azalia, que por algún motivo tiene 48 veces que ha hecho esta actividad de aprobar y tiene 13 veces que ha contabilizado. Claro, que haya aprobado y haya contabilizado no quiere decir obligatoriamente que haya aprobado y contabilizado las dos cosas, o sea, el mismo caso. Podría haber contabilizado en un sitio, en un expediente, y aprobado en otro. Por eso, aquí al aplicar el filtro y me dicen este caso concreto, aquí es donde se da la coincidencia de que esta persona que ha asumido un riesgo especial porque tiene permisos para hacer las dos actividades cuando nosotros queremos que estén separadas, ¿vale? En este caso concreto se ha saltado esa norma. Bueno, otro, y aquí vamos al ejemplo de las reglas de negocio, que también están muy bien, ¿no? O sea, el tema de las facturas. Cuando nos llegan facturas debemos conformar la factura, debemos validarla, comprobar que el caso, la cantidad, el importe, la orden de compra, el número de pedido, que está todo de acuerdo antes de poder emitir el pago. Entonces, cuando uno analiza este proceso de la conformación de facturas, se puede encontrar con que hay veces en las que hemos pagado sin haber conformado. Y eso es un peligro, ¿vale? Nos sube el nivel de riesgo y por eso ponemos controles, ¿no? Estamos siempre en el mismo discurso, ¿no? Bueno, pues entonces la minería nos puede echar una mano aquí. Vemos cómo, vemos el mapa de procesos. Aquí les he puesto, fíjense, esto de aquí es la actividad de aprobación y esto de aquí es la actividad de pago. Como vemos en las líneas gordas, ¿se acuerdan de eso que hemos hablado antes? El patrón común de comportamiento. Es muy frecuente que la factura siga este camino y venga por aquí y termine aquí. Y por lo tanto es muy normal que las facturas se aprueban primero y se pagan después. ¿Vale? Luego, aquí vemos que a lo mejor el 99% de los casos la compañía lo está haciendo perfecto. Si yo hiciera una auditoría, digamos, por muestreo estadístico, lo más probable es que yo cogería 10, 50, 200 facturas, las que sean, las comprobaría y todas han seguido el camino adecuado. Ahora bien, ¿qué pasa si yo digo, pero es que esto es una regla de negocio, ¿vale? Y es interesante el concepto este de regla de negocio. Como regla de negocio, yo puedo decir, voy a plantar un filtro, una comprobación que me diga, mira, asegúrate que siempre que haya un pago, previamente haya habido una aprobación. ¿Sí? Y entonces le digo, una vez que defino esto, como filtro me sale la demostración. Resulta que en todo mi dataset hay dos facturas que vinieron por aquí, se pagaron y después se aprobaron. Amigos, se pagaron y después se aprobaron. ¿Y cómo puede ser? Y de hecho, una se aprobó y la otra se aprobó manualmente. ¿Vale? ¿Y quién hizo eso? Pues estos dos usuarios. Aquí tenemos el dataset, como se dice, anonimizado, ¿no? Pero tenemos estas dos personas son las que hicieron esto de aquí. ¿Y de qué tamaño
económico era la cosa? Pues lo tenemos aquí. Las facturas esas sumaban un total de $30.000. ¿Vale? Pero hasta ahora lo que hemos hecho ha sido búscame las que cumplen, ¿no? Encontramos 49 facturas que habían ido y venido aquí, habían hecho algunas vueltas, ¿vale? Y de ellas, solamente 2 casos nunca hubo una aprobación y estaban valoradas en 30.000. Les estaba hablando de las reglas de negocio, pero el ejemplo de la regla de negocio era ahora. Déjenme un segundito a ver si yo puedo... Oh, terrible. Perdón, ¿eh? Son esas cosas que no deben pasar. Vamos a ver si yo puedo... Eso es, borrar todos los dibujos. No sé por qué los asistentes pueden pintar mi pantalla. Eso es muy raro, ¿eh? Venga, vamos a seguir. Teníamos eso, les decía, ¿eh? Un ejemplo en el que decíamos, oye, la provisión, en el proceso de procurement to pay, ¿vale? Yo tengo que tener que las órdenes de compra, antes de procesarse una orden de compra, tiene que haber una petición de presupuesto. O sea, yo le pido un presupuesto a tres empresas distintas, analizo mi presupuesto y una vez que tengo el presupuesto he escogido la que mejor me encaja y entonces emito una orden de compra, ¿vale? Con lo cual, si queremos garantizar que siempre que se haya una compra de más de X dinero, haya siempre un procedimiento de petición de oferta, es necesario que haya, digamos, este bloqueo, ¿no? Este control. Entonces, nosotros cuando vemos la... Ahora no funciona. A ver. Caramba. Perdón, ¿eh? Se me pone un lápiz. A ver. Ahora. Aquí estamos. Perdón, ¿eh? Tendríamos el proceso completo donde tendríamos, se crea la orden de compra. Me están haciendo mail bombing. Zoom bombing. Venga, se crea la orden de compra, se hacen las peticiones de presupuesto, se validan los presupuestos y entonces ya vuelve y ya se generan las órdenes de compra y se emite la orden de compra, ¿no? Esto sería súper correcto, salvo que nosotros queremos analizar, oye, ¿hay algún caso en el cual haya órdenes de compra que no han pasado previamente por esta petición de presupuestación? ¿Vale? Para eso hacemos un filtro y resulta que nos encontramos con esta situación, ¿vale? ¡Ah, Dios mío! Se han producido un montón de peticiones que han generado orden de compra, pero que no tienen el requisition create, o sea, la petición de presupuesto. Dios, ¿cómo puede ser eso? Fíjense, un 29% de los casos se ha producido esta situación, ¿vale? Y además, si analizamos por vendor, por fabricante, vemos que de ese 29% de los casos, le hemos comprado al número 3598322, le hemos comprado una barbaridad de trabajo. Una barbaridad de trabajo alrededor de $150.000. Vamos a verlo aquí que lo tenemos mejor, ¿no? Un 29% de las órdenes de compra se han ejecutado sin presupuestación previa en un total de 3.654 ocasiones con un importe cercano a los $150 millones, ¿vale? Y resulta que de todas estas 3.600, 1.500 o 1.847 se las hemos comprado al proveedor número 3588532. ¿Vale? Aquí tenemos un hallazgo que dice, ¡buah! Esto me llevo las manos a la cabeza. Como me llevo las manos a la cabeza, no quiero que vuelva a pasarme. Así que lo que activo, y ahora viene el concepto de regla de negocio. Yo activo una regla de negocio donde digo, oye, cada vez que ocurra que se produce un pedido sin presupuesto, márcame el mapa, identifícamelo, levántame una alerta, mándame un correo, ¿vale? Y luego lo que hago es que la herramienta, cada vez que se recargan los datos, filtra las reglas de negocio y me genera monitorización o me genera alerta. Imagínenselo, ¿no? Yo puedo activar un proceso que cada noche cargue todos los datos. Y al día siguiente, cuando yo llego a trabajar, tengo todas las alertas que se generaron del día anterior.
¿Vale? Hombre, esto facilita el trabajo del auditor una barbaridad, porque ya puedes ir a trabajar por excepciones, ¿eh? Vamos a ver qué casos son los que han roto las normas, las reglas de negocio. Fíjense que eso lo he hecho, digamos, cargando el dataset una vez cada noche, que es un proceso como bastante engorroso, pero les decía, las líneas de trabajo dentro del mundo de la minería nos están llevando a monitorización del proceso de negocio. Con lo cual, digamos, la visión más avanzada es, yo tengo esa regla de negocio y tengo un flujo continuo de eventos que me van llegando. Cada vez que pasa algo en el sistema yo me entero. Y cada vez que yo me entero, compruebo las reglas de negocio y levanto alertas en tiempo real de lo que está ocurriendo. ¿Vale? Eso sería monitorización del proceso en base a minería. Bueno, otra de las preguntas, ¿no? Oye, resulta que tenemos actividades, pedidos que se han hecho sin presupuesto previo y queremos saber qué personas son las que intervienen. Y pintamos la red social, otra vez anonimizada, ¿eh? Pero aquí vemos que la gran mayoría de casos han pasado por este usuario 1 y de aquí pasan a este usuario 2, a este usuario 238 y a este usuario 34. Total que entre estos tres de aquí se está cocinando la cosa. ¿Vale? Entonces ya puedo, sabiendo quiénes son, puedo ir a hablar con ellos y descubrir si realmente es una cosa normal, correcta. A lo mejor resulta que es un proceso correcto el que están haciendo y es mi regla del negocio la que yo no estoy interpretando en un caso en el que no había caído. Ostras, es verdad, hay que perfilar esto un poco. O a lo mejor resulta que no, que hemos encontrado un caso de fraude flagrante. ¿Vale? Nunca se sabe y hay que tomarse los datos siempre con pinzas y con interpretación humana, si no, mal vamos. Bueno, aquí tendríamos ejemplos, ¿no? En conclusión, para no extenderme mucho más y dejar un tiempo amplio para preguntas si tienen, ¿no? Fíjense, primero, les he puesto aquí este diagrama que trata de explicar qué personas participan o qué perfiles participan de un proceso de análisis, ¿vale? Digamos que necesito un especialista en minería de procesos. Esto es una persona que conoce la tecnología y es capaz de moverse cómodamente con las herramientas de minería. Pero esa persona no sabe interpretar el proceso y por lo tanto necesito al propietario del proceso. También puede ser que necesite a un especialista técnico del sistema de información. Recuerden que todo empieza con extraer un log, ¿vale? Al extraer un log, necesito a la persona que sabe del sistema de información. Les voy a poner un ejemplo que es muy fácil de entender en esto. Hace unos 3 o 4 años hicimos un proyecto de minería de procesos con un hospital de oncología. Ellos que estaban haciendo un estudio sobre las historias clínicas de los últimos 10 años en Barcelona de personas que habían sufrido cáncer recurrente, varios casos de cáncer a lo largo de la vida de una misma persona, ¿no? Y querían ver si había patrones, cuánto tiempo pasaba de un caso a otro, las mismas preguntas que hemos hecho, pero el proceso en este caso era el proceso de enfermedad de la persona, ¿no? Y el objetivo era encontrar lo que ellos llaman dianas de investigación, algunas relaciones que no tuvieran controladas y que les sirvieran para iniciar nuevas investigaciones, ¿no? Claro, yo era el especialista en minería. Yo entendía, me daban los datos y me iban preguntando, a ver, mira por aquí, mira por allí, y yo sabía filtrar, y yo sabía explorar, y yo sabía interpretar el dibujo. Lo que no tenía yo ni idea era del aspecto clínico. Yo veía cajas con textos, pero no sabía lo que estaba viendo. Yo no interpretaba lo que significaban esos datos. Quien lo interpretaba perfectamente era un médico, en aquel caso una doctora. Pues la doctora era la especialista del proceso. La persona responsable, en este caso, o conocedora del proceso de negocio era la doctora. Y aún así teníamos que extraer datos de la historia clínica de los hospitales. Ni la doctora ni yo sabíamos cómo funcionaba el sistema de información donde se guardan las historias clínicas de los pacientes. Para eso teníamos al especialista en datos del hospital. ¿Vale? Con lo cual, te hacen falta esas 3 personas o esos 3 roles. Si eres una persona que sabe hacer de todo, pues fantástico. Pero si no, el mínimo son esos 3 roles para poder hacer bien un proyecto de minería de procesos. ¿Vale? Vamos resumiendo ya, ¿no?
Cosas interesantes que hemos visto. Bueno, primero, que nos permite hacer auditoría y analizar toda la población de información y no un muestreo estadístico. Segundo, que nos permite automatizarlo y nos permite analizar grandes cantidades de datos. Tercero, ese carácter exploratorio, porque a medida que vamos sacando nueva información, se nos van apareciendo nuevas consultas, nuevas ideas, nuevas preguntas y queremos curiosear en la información, ¿no? Siguiente, data driven. Toda la auditoría que estamos haciendo, todo el análisis del proceso que estamos haciendo, lo estamos haciendo en base a los datos que hemos obtenido de los sistemas de información donde se ejecutan los procesos. Y finalmente, que el análisis es muy objetivo. No tengo la impresión de que hay algunos casos que no cumplen la norma, sino que tengo la evidencia de que hay 5 casos que no han cumplido la norma. Es muy distinto, ir de un sitio al otro. Bueno, como sé que muchas veces que yo hablo de esto, a la gente le quedan muchas ganas de aprender y de conocer más, les he traído un par de referencias, ¿no? La primera es la ECA, la Corte o el Consejo General de Auditores de la Comunidad Económica Europea. Ellos están utilizando auditoría basada en minería de procesos para los contratos a nivel europeo y para las consultas públicas que se hacen, ¿vale? Y entonces aquí tienen la web de ellos y de la web de ellos tienen también este journal, esta revista que publicaron en enero de 2020, donde hay por lo menos 3 casos distintos de utilización de Big Data y de minería de procesos a la analítica, a la auditoría nacional o a la auditoría de la Comunidad Europea, ¿no? O sea, estamos hablando yo creo que para ustedes es muy interesante porque se une el concepto de auditoría con el concepto de administración pública, con el concepto de minería, ¿no? Y eso es una alineación de 3 conceptos que no es fácil de encontrar, ¿no? Luego también comentarles que hay un comité de una norma ISO hablando al respecto de estándares para la recolección de datos que luego nos sirvan para auditar. Y finalmente les he dejado aquí la referencia de una revista. La ATI es la Asociación de Técnicos de Informática aquí en España. Es una de las asociaciones profesionales más antiguas que hay en el mundo de la tecnología aquí en España. Y en el año 2013 se publicó una monografía sobre minería de procesos. Y ahí tienen el PDF. Esa monografía, digamos que la coordiné yo y aparte de una introducción técnica que hay un montón de casos, ¿no? Yo traté de conseguir autores que pudieran publicar casos prácticos de acciones reales que habían hecho con minería, ¿no? Y entonces es como un compendio, es muy interesante. Y además de eso, pues con el paso del tiempo yo he ido escribiendo artículos y artículos y entonces les he dejado en el blog que edito, hay un artículo que se llama algo así como Guía de recursos para aprender minería, ¿no? Y ahí hay cursos, libros, websites, grupos de discusión, todo lo que yo he podido aportar y lo que he ido capturando está ahí publicado, ¿no? Si siguen el QR, llegarán al sitio y si no, el enlace, ¿vale? Igualmente les decía al principio, estoy siempre abierto a que si me quieren hacer cualquier pregunta o incluso si quieren entrar en el grupo de minería de procesos en castellano en LinkedIn, pues ahí hay, no solo yo, hay muchas personas que estarán encantadas de participar en una conversación. Y si no me equivoco, con esto quedo abierto a dedicar un rato del tiempo a lo que haya. Roxanne, ¿cómo estás? Espérate, que no tienes el micrófono. Un segundito que te lo tengo que activar posiblemente. Monitora, monitora. ¿Dónde estás? Aquí. Roxanne, estás en abierto, creo. Sí, es muy interesante la exposición, Me alegro. Antonio. Acá hay algunas preguntas que los participantes quieren hacer, ¿no? Karina Guzmán pregunta, ¿cuáles serían los principales elementos que permitan que el Estado peruano implemente este tipo de evaluaciones de procesos? ¿La administración pública de qué países utilizan
estas evaluaciones? Muy bien. A nivel de administración pública, por una parte tenemos la ECA, la Corte de Auditores de la Comunidad Económica Europea, que ya les decía que tienen casos, digamos, explícitos, ¿no? Publicados de utilización de minería de procesos para auditar en distintos países, ¿no? Por otra parte, yo personalmente tengo experiencia o he tenido experiencias con el Ayuntamiento de Barcelona, que tienen herramientas de minería y además que tienen una unidad de formalización de procesos bastante interesante. Y entonces ellos lo que están haciendo es trabajar, por una parte, en procesos, digamos, de soporte, aquellos procesos que sirven para dar soporte al ciudadano o al personal del ayuntamiento. Y por otra parte, están iniciando un proyecto de evaluación, no desde el punto de vista de la auditoría, sino que desde el punto de vista de la mejora continua del proceso en la gestión de las licencias municipales. Con respecto hacia la pregunta de ¿qué hace falta para que una administración pública aborde esto? Lo primero que hacen falta son ganas, es importante, ¿no? O sea, tenemos que estar abiertos a abrir un conjunto de datos y a explorarlo de una manera que puede levantar muchas cosas que no conocíamos hasta el momento. Cosas buenas y cosas malas, pero van a aparecer cosas que no conocíamos hasta el momento. Porque siempre nos habíamos pensado que el proceso se ejecutaba como estaba pintado en el dibujo, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que la realidad, otra vez, es un huevo y una castaña, ¿no? Por otra parte, tiene que haber un modelo de datos que sostenga esto, y para eso los sistemas de información tienen que ser, digamos, tienen que dejar un registro y tenemos que disponer de alguien que sea capaz de extraer estos datos, ¿no? Okay. Ya les digo yo, esa es mi opinión. Andy Galdos dice, en la coyuntura que vivimos por la emergencia sanitaria, muchos procesos no se van a cumplir como se establecieron. Ejemplo, las adquisiciones con cargo a regularizar, ¿no es cierto? ¿Cómo impacta esas excepciones en el análisis del proceso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Aquí aparecen dos conceptos. El primer concepto es, efectivamente, ¿no? Dada la situación, se han establecido, yo no sé en Perú, pero aquí en España sí que ha pasado, que se han establecido, digamos, excepciones, ¿no? Incluso se ha paralizado la compra pública, pero al mismo tiempo se han habilitado compras de emergencia para poder dar respuesta a la situación que estábamos teniendo. Cuando tú eso lo pones dentro de una herramienta de minería, pues lógicamente aparecen y puede aparecer incluso como ruido. Es decir, puede ser que yo tuviera un proceso muy estándar o muy estable hasta febrero o hasta primeros de marzo, y a partir de marzo empiece el proceso a comportarse de una manera muy rara. Para eso aparece un concepto que se llama concept drift en inglés y que quiere decir la evolución. Es decir, cómo el proceso que yo tenía hace 2 meses no es el mismo proceso que el que yo tengo ahora. Y puedo diferenciarlos e incluso puedo compararlos. Puedo sacar, oye, sácame el dataset del último mes y me lo comparas con el dataset de enero. Y vemos las diferencias y vemos cómo ha divergido el proceso, ¿eh? Eso, digamos, ahí estamos hablando de las últimas líneas de investigación, ¿eh? Eso no es a día de hoy una cosa que sea muy habitual en las herramientas, pero sí está en la mente de los investigadores, en el sector universitario, los que hacen tesis doctorales, están trabajando en eso. Ok, gracias. Muchos de los participantes están preguntando cómo se llama el software que se utiliza para el análisis de datos. Correcto. Hay varios, ¿eh? O sea, yo no quería entrar a hacer propaganda, ¿no? Pero hay varios softwares que se utilizan. Digamos, los más conocidos en el mercado, ¿no? A nivel universitario, a nivel prácticas, a nivel implementar un algoritmo en una tesis doctoral, el software, digamos, estrella en este terreno se llama PROM, y en aquel QR que les he puesto hay un listado de las herramientas, ¿eh? O sea, si van allí lo encontrarán, pero yo les hago ahora un resumen. El PROM es la herramienta que se utiliza para implementar un algoritmo y comprobar si realmente funciona o no funciona.
no es demasiado fácil de usar y por lo tanto no se lo puedo poner en las manos a un usuario de negocio y decirle, toma, explora tu negocio con esto, porque se pierden, ¿vale? A partir de ahí entramos en el terreno, digamos, de los software comerciales. En software comerciales, para mí, uno de los que son muy fáciles de usar son, digamos, los primeros que estuvieron ahí, ¿no? Los pioneros en minería de procesos es la compañía Fluxicon en Holanda y se llama Disco el software. Una herramienta muy fácil de usar, muy cómoda, con unas visualizaciones espectaculares, o sea, es una cosa muy buena. ¿Cómo se posiciona en el mercado? Imagínense un auditor con el disco instalado en su ordenador, yendo de cliente en cliente o de organización en organización. No es un software corporativo, sino que es un software individual para que un analista haga un análisis, ¿no? Cuando pasamos al mundo corporate, digamos, necesito una plataforma de análisis de procesos para que muchas personas distintas hagan un análisis o para que muchas personas distintas analicen distintos procesos. Entonces ya nos vamos a las dos de alta gama, que serían Minit, que es una de las que yo les he mostrado. O sea, yo les he mostrado Minit y Disco. Minit, y la otra de alta gama es Celonis, ¿vale? Digamos, Celonis está muy orientada al mundo SAP y Minit es mucho más abierto en cuanto a que es agnóstico al fabricante de los datos, ¿no? Pero por ahí van los tiros. Prom, Disco, Minit y Celonis. Hay más, ¿eh? Obviamente hay más. Estas son las que yo más o menos me muevo. Ok, Rafael nos dice, ¿considera usted que los órganos de control interno u oficinas de auditoría interna que realizan las auditorías en las entidades públicas en el Perú deberían contar con un profesional ingeniero en sistemas dentro de su conformación? Cuando lo estabas leyendo la pregunta yo pensaba que me ibas a decir un profesional especialista en análisis de datos y te iba a decir rotundamente sí. Un especialista, un ingeniero de sistemas, creo que no. Y argumento por qué, ¿eh? Creo que no y argumento por qué. Creo que el especialista de sistemas que yo he mencionado en qué roles me hacen falta para un análisis, tiene que ser especialista del sistema auditado. Y por lo tanto, deberíamos, si yo voy a, no sé, al Ministerio de Obras Públicas, pues debería hablar con el ingeniero de sistemas de obras públicas para la extracción de datos, ¿vale? De otra manera, si fuera mío y yo lo llevo a ese ministerio, esa persona va a tener que aprender muchísimo sobre los sistemas de información del auditado antes de poder extraer datos de calidad, ¿vale? Ahora bien, si la pregunta hubiera sido, ¿no? ¿Necesitas un analista de datos? Seguro. ¿Un ingeniero, un data scientist? Seguro. Ese tipo de perfiles, yo creo que es muy importante disponer de ellos en la función de auditoría para poder hacerle preguntas difíciles a un modelo de datos, ¿no? Ok. Luis Núñez nos dice que le interesa mucho el tema y si es que podrías dar algún alcance sobre Power BI. Power BI, sí. A ver, Power BI es una plataforma de análisis de datos, pero que no dispone de ninguna funcionalidad, digamos, ligada a la minería de procesos. Aquí lo importante del tema es que la minería de procesos tiene en cuenta el tiempo, tiene en cuenta el orden en el que se ejecutan las acciones. Mientras que la minería de datos explora cantidades, explora cuántas veces se compró esto al mismo tiempo que lo otro, ¿vale? Como no aparece el concepto tiempo, en Power BI se hace mucha explotación de datos del tipo minería de datos, ¿vale? Pero no desde el punto de vista de minería de procesos. Ahora bien, hay un fabricante que, si no recuerdo mal, se llama PAF, Process Automation Factory. No estoy seguro de si se llaman así, pero ahora de cabeza, de memoria me viene que se llaman así, que de la misma manera que yo les he mostrado un dashboard de algo que parecía Power BI, pero que en realidad era Click, pues lo mismo, pero en Power BI. Es decir, hay fabricantes de minería que sí que se han conectado y aportan sus
sus modelos de datos a un Power BI. Pero el Power BI por sí mismo, por sí solo, que yo sepa, no puede. Ah, ok. Yo espero Emilio Galindo. estar atinando a las respuestas, ¿eh? Emilio Galindo nos dice, ¿de qué manera estos procedimientos o métodos se pueden emplear en la evaluación del sistema de control interno y en el trabajo de campo de una auditoría? Oh. Sinceramente no entiendo la pregunta porque me parece que la charla es toda la pregunta, o sea, toda la respuesta, ¿no? Aquí me has dejado descolocado, ¿no? O sea, salvo que haya algo que yo no haya entendido de la pregunta, ¿no? ¿De qué manera se puede utilizar todo esto de la minería en el entorno del control interno? Así es, en la evaluación del sistema de control interno y en el trabajo de campo Claro, de una auditoría. vale, a lo mejor me falta algo de conocimiento del mundo de la auditoría, pero entiendo que no es para auditar, sino que para validar que el sistema de control es el adecuado. Ok. ¿Sí? Es un matiz, pero un buen matiz. Claro. A Pero, primera, Antonio, así, en frío. Lo único claro, que se me Antonio, ocurre es, si resulta que nosotros cuando activamos reglas de negocio descubrimos que hay gran cantidad de controles que no se están cumpliendo, quiere decir que mi sistema de control no está funcionando. O sea, entiendo que debe ir por ahí, pero no estoy 100% seguro, ¿eh? La verdad, aquí me han pillado con la pregunta. No sé, Víctor, si No, tú puedes. sí, sí, claro, tranquilo. Antonio, claro, lo que pasa que el control gubernamental en el Perú, por un lado, es el control interno, que es responsabilidad exclusiva de las propias entidades, es decir, Sí, la propia administración hace sus propios controles con sus propios funcionarios, y otra cosa es el control externo que realiza, en este caso, la Contraloría, ¿no? Que sí. tiene como propósito básicamente de evidenciar irregularidades, ¿no? Entonces, creo que por la lógica está si toda esta información también podría ser la misma entidad dentro de su labor de control interno, ¿no? De mejorar sus procesos internos. Yo creo que sí. O sea, de hecho, dado que hay dos capas, si fuera el control interno, la auditoría interna, la que utilizara las herramientas de minería para tener una monitorización en tiempo real, por ejemplo, de sus procesos, o en tiempo casi real, no digamos real, pero sí de un día para otro o una vez a la semana, lo que ocurriría sería que ellos son capaces de detectar y corregir desviaciones muy pronto. Pasaríamos a auditoría continua. Y cuando viene la auditoría externa, no encuentra nada, porque está todo monitorizado. No sé si, no sé ¿Sí? si encaja, ¿eh? Ya les Sí, digo sí, que sí, aquí va por estoy, ese lado. estoy pisando un terreno que no conozco mucho. No, tranquilo. Acá Leonardo León dice la importancia del gobierno de datos es una condición previa. Sí, es decir, si los datos que entran en un sistema de análisis, ya sea de minería de datos, sea de minería de procesos, sea de simplemente de dashboards y de presentación de la información, si los datos no son buenos, no vamos a ninguna parte. Por lo tanto, sí tajante. De hecho, cuando uno hace un trabajo de minería de procesos, podría parecer que vamos a estar mucho tiempo analizando. Y en realidad, como las herramientas son muy cómodas de usar, estamos poco tiempo analizando. La mayoría del tiempo se nos va en limpiar y pulir los datos, porque no se imaginan la cantidad de porquería que llega, ¿sabes? Y si además resulta que el proceso es transversal y cruza varios sistemas de información distintos, ahí ya sí que es muy probable que tengamos que dedicarnos mucho tiempo a limpiar, ordenar, clasificar, correlar, a dejar el log bien, porque se lleva mucho tiempo, eso sí es verdad. Ok. Jorge Vera dice, mi consulta es, tengo entendido que para realizar este análisis necesito que todos mis procesos se encuentren bajo un sistema informático, ya sea automatizado o no. ¿Quiere decir que primero tendría que diseñar mis procesos a un sistema o no necesariamente? ¿Qué alternativas de solución tendría? Buena pregunta. Es lo que decía yo al principio. Si mi proceso está implementado en papel, por ejemplo, o simplemente no está implementado y la gente hace el trabajo, pero no deja pistas del trabajo que se está haciendo,
estamos en un nivel de madurez, digamos, de la informatización muy bajo y ahí no podemos hacer un análisis por minería porque no tengo datos que analizar. Por lo tanto, todo esto empieza cuando estamos en un nivel de madurez que ya ha implementado los procesos de negocio sobre alguna plataforma. Eso no obliga a que los procesos estén formalizados. O sea, hay muchas veces que ponemos supongamos, no te digo un sistema de contabilidad, pero sí un sistema de compras o un sistema para contratar personal, de recruiting e incorporación de talento a la organización. Y no hemos pintado el proceso y no hemos definido claramente roles y responsabilidades y no hemos hecho una matriz RACI ni hemos identificado indicadores. Simplemente tenemos una herramienta y la usamos dejándonos guiar por la propia herramienta. ¿Vale? O sea, ahí tendríamos un proceso que existe porque en el fondo la gente está haciendo un trabajo, existe el proceso, pero no está formalizado. Eso ya sí que lo puedo analizar, porque tengo un sistema de información que me puede dar datos, que me puede ayudar en el descubrimiento y ese descubrimiento me puede ayudar justamente a definir luego y a formalizar más el proceso. Okay. ¿Vale? Pero lo que sí que es básico, fundamental, es que haya un sistema de información que soporte la actividad que estamos analizando. Ok. Angélica Castillo nos dice, para el análisis de Big Data de volúmenes muy grandes, ¿qué equipamiento de infraestructura de servidores recomendaría usted? Si es nube, ¿qué consideraciones en ciberseguridad deberíamos tener? Buenísima, buenísima. A ver, el tema es que Big Data, el Big tiene que ser muy big para que no lo aguantemos. O sea, desde mi punto de vista, yo he analizado con mi ordenador de sobremesa grandísimos volúmenes de datos. Nunca me he encontrado con una situación en la que no pueda analizar. Una vez hice un estudio con Telefónica, con Movistar, y sí que es verdad que hubo algunas preguntas que tardaron 1 o 2 horas en resolverse, pero en general todo lo pude hacer con mi ordenador, ¿vale? Es decir, cuando trabajamos en minería tampoco trabajamos con unos volúmenes tan grandes que no podamos procesar, al menos en mi experiencia. Aún así, hay fabricantes, por ejemplo Minit, que te da una solución en la nube, ¿vale? Pero claro, ahí aparece no tanto, o sea, no solamente los problemas de ciberseguridad, sino que además los problemas de cumplimiento normativo. Por ejemplo, en la administración pública española estamos obligados a que cualquier solución en la nube tiene que tener los centros de almacenamiento dentro de la Comunidad Europea. Entonces, necesito, antes de contratar todo esto, que haya la confirmación de que se están cumpliendo las leyes. O en Europa también tenemos la GDPR, la ley de protección de datos privados de las personas, y si yo quiero hacer un tratamiento de datos, tengo que asegurarme de que la nube en la que estoy o es europea o cumple con el, ¿cómo se llama? Safe Harbor o algo así, que es el equivalente americano. Con lo cual, tenemos que asegurarnos de esto. Otra posibilidad es anonimizar, que esto siempre me pasa en administración pública, ¿sabes? Es decir, cualquier extracción de datos que se haga de un sistema de información que tenga información del ciudadano, cuando se saca fuera, se saca anonimizado, siempre, por regla base. Y por eso cuando yo les he enseñado algunas de las fotos, no ponía Antonio Rodríguez Sánchez, sino que ponía user-234. Con lo cual, eso es una buena práctica que está súper extendida, ¿no? Claro. Claro. Acá Aníbal te felicita por la genial exposición. Me voy a poner rojo. Este esquema de análisis es muy interesante y obviamente ya aplicado en el sector privado peruano. No obstante, en el sector público se necesitaría una política nacional a fin de poder iniciar con este enorme cambio. Mi pregunta, a nivel económico de las entidades públicas que has visitado, ¿qué porcentaje del presupuesto institucional puede involucrarse en la implementación y mantenimiento de la minería de procesos? Ínfimo. Ínfimo. No, la pregunta tiene mucho sentido
fíjense que han hablado de una política nacional, ¿no? Mencionaba ese término, ¿no? O sea, lo está pensando desde de una cosa muy grande y muy normalizada. Y yo creo que los grandes cambios no se producen así. O sea, creo honestamente que será muy difícil conseguir que alguien que está tan arriba, digamos, en la pirámide jerárquica del país, tome la decisión de emitir una política. Es algo tan grande que tienen que dar un salto de fe, saltar al vacío pensándose que realmente hay un puente de cristal, como le pasaba a Indiana Jones en aquella película, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ¿cómo será más fácil? O al menos, ¿cómo lo he visto yo que ocurre? Una pequeña administración pública local que hace una pequeña inversión en una herramienta baratita, hace unos cuantos experimentos, demuestra el valor que esto le está aportando, lo explica en un foro, cuando va a ese foro el de al lado dice, pues si tú lo tienes a mí también me interesa, a ver cómo lo haces tú, y esto se va propagando, como decimos aquí en Cataluña, como una mancha de aceite, hasta que tiene una masa específica suficiente como para llamar la atención de una administración transversal y que entonces se impulse, como ha pasado con la auditoría de Unión Europea. ¿Sí? Pero yo creo que empieza por abajo, no empieza por una norma, una ley, sino que empieza por oye, nosotros hacemos esto con nuestros datos y hemos conseguido mejorar el ratio en la auditoría, hemos conseguido mejorar nuestro, como diríamos, nuestro sistema de control y además hemos conseguido mejorar nuestros procesos de tal manera que eso tiene un rendimiento de inversión y ya ha pagado la inversión que hemos hecho en herramientas y consultoría. ¿Vale? Tampoco estamos hablando de herramientas que sean terriblemente caras, ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas que se mueven, no sé qué decirles, pero más o menos entre los 20 y los 100.000 euros, por ejemplo, ¿eh? Por poner una horquilla. Pero tú puedes empezar con la de 20 y hacer un experimento de 30.000 euros y ver si realmente te funciona, se te adapta y te aporta valor. ¿Vale? No es necesario que te vayas al super mega proyecto, ¿no? Mejor estas cosas que son así novedosas, disruptivas e innovadoras, mejor hacer experimentos e ir demostrando poco a poco el valor. Porque si esperas a que te den un presupuesto enorme, no te lo van a dar nunca. Siempre hay algo más interesante que hacer. Definitivamente. Candia pregunta, ¿la minería de procesos está básicamente relacionada a sistemas de información o base de datos informáticos que sustenten mi hallazgo o se basa también en documentos que sustenten mis operaciones? No, si son documentos, digamos, físicos, de papel, ahí no puedo hacer nada. Son siempre sistemas informáticos que sustentan el proceso de negocio. Luego hay la evidencia física. O sea, yo te digo, oye, la factura 8.328 se pagó sin ser aprobada y tú me sacas el papel de la factura 8.328. Pero vamos a empezar por el dato, digamos, digital. Ok. Acá Nicolás Antequera nos dice, ¿qué similitud existe entre la minería de datos con el BIM, con el BIM? No conozco esa sigla, lo siento. BIM, no sé lo que es. Ok. Ya les dije que yo haría lo que pudiera. No, perfecto, perfecto. Alberto García dice que inicialmente señalaste que el mayor control puede generar ineficiencia. Sí. Podemos encontrar que un proceso tiene etapas en las cuales los tiempos son excesivos. El auditor tendría que recomendar mejoras en el proceso del auditado cuando, como el caso de la pandemia, ciertos pasos podrían entorpecer la toma de decisiones. Sí. ¿Qué quiere decir? O sea, pero esto también es un reto para el auditor, porque una cosa es identificar que el proceso tiene un atasco, ¿no? Tiene un problema de rendimiento en una de las partes y que ahora, por ejemplo, con la pandemia tenemos una necesidad de que esta sección en concreto se aligere. Y otra cosa muy distinta es tener la capacidad de recomendar qué mejoras se pueden hacer. Para eso hay que conocer el proceso. Entonces, esto ya, digamos, déjenme que lo voy a conectar con otras piezas, ¿no?
Viniendo del mundo del Lean Management, tenemos todo el mundo de la mejora continua. La mejora continua basada en métodos como puedan ser el Kaizen, heredado de los sistemas japoneses, ¿no? Entonces, el Kaizen como método de mejora continua es un método colaborativo. Nunca será un único individuo el que proponga las mejoras, sino que será una comunidad formada por personas que intervienen en el proceso y que tienen un fuerte conocimiento de la realidad que está, a la que está sometido el proceso, los que van a proponer las opciones de mejora. Entonces, aquí la propuesta mía, y así un poco en frío, sería, si el auditor detecta y tiene una opinión formada al respecto de que esa zona del proceso debería agilizarse, debería proponer la creación de un comité o de un equipo de trabajo que plantee las mejores opciones posibles para aligerar o para mejorar. Porque a lo mejor resulta que aceleramos el proceso a costa de menor control y mayor riesgo. Y a lo mejor no nos interesa. Entonces está bien el punto de vista del auditor con esa visión de control y de riesgo, y también necesitaremos una visión de los operadores del proceso con la visión de ciudadano o con la visión de cómo se opera en una oficina de atención al público. Ok. Jimmy Rubins dice, según tu experiencia, ¿este análisis de datos ha permitido en Europa minimizar los actos de corrupción? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Es decir, claro, ¿por qué? Porque, o sea, yo he estado en la parte del análisis, pero no sé lo que ocurre después, ¿sabes? Entonces no sé si realmente se ha minimizado o se ha reducido el caso de corrupción. Sí que he estado en 2 o 3 casos distintos en los que no era la corrupción lo que se buscaba, sino que se buscaba la mejora del proceso, y yo he ido 6 meses después a preguntar, oye, aquel plan de mejora que nosotros planteamos en base a lo que estudiamos, ¿cómo ha prosperado? Y te muestran resultados y a lo mejor los comparamos, por aquello que decía, que puedo ver el proceso del año pasado con el de este año, ponerlos uno encima del otro y ver las diferencias, y vemos que ha habido grandes avances. Pero en el caso concreto de la corrupción yo no tengo respuesta, lo siento. Ok. Por último, Julia Juárez nos dice, considera que la Contraloría General de la República del Perú podría implementar en el corto plazo la minería de datos para uso de todos sus auditores, ya que normativamente tenemos acceso sin limitación a información de todas las entidades públicas. Yo creo que sí que podrían. Yo creo que, claro, esto conecta un poco con lo que les decía yo antes. No creo que sea apropiado, o sea, que sea correcto decir, oye, voy a montar una gigantesca plataforma que permita que no sé, creo que me habías comentado en alguna reunión anterior que hay como 4.500 o 5.000 auditores de la Contraloría. Entonces, claro, eso es un proyecto muy grande. Y extenderlo de forma masiva es un proyecto muy grande. Entonces, yo creo que estas cosas hay que tomárselas con un poquito más de calma. ¿Por qué no hacemos primero un grupo de interesados en esta práctica que puedan hacer una capacitación y que puedan hacer un par de experimentos y que puedan demostrar que realmente aporta valor a la sociedad, aporta valor al ciudadano, aporta valor a la Contraloría, y a partir de ahí hacemos un plan, como si estuviera yo en medio, hacen ustedes un plan de extensión, ¿sí? Pero no piensen no les recomiendo que piensen en, vamos a destinar 2 millones de dólares a hacer el gran proyecto que va a posicionar al gobierno de Perú en los pionero en el mundial de la minería de datos. Porque no tiene sentido, no tiene sentido. El gran megaproyecto no. Estamos en un momento de la historia y en un territorio que cambia todo muy rápido. Entonces, cuando todo cambia muy rápido, lo más adecuado es dar pasos pequeños y consolidar. Pasos pequeños y consolidar. Iterativo e incremental, como dicen las metodologías ágiles, es lo que yo les recomendaría. Poco a poco y con buena letra. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Le cedo la palabra a Víctor. Antonio. Bueno, espérate, Víctor, que voy a sacar Sí. la compartición. Claro ¿sí? que sí. Claro que sí. Así estamos, mucho mejor. Claro.
Antonio, muy generoso por la participación y sobre todo el día de hoy nos has motivado a través de los enlaces. Seguramente muchos de los auditores que están participando, profesionales de la Contraloría, lo van a revisar. Les vamos a compartir las diapositivas para que puedan ellos profundizar más sus conceptos. Y como señalábamos en un primer momento, ¿no? Este es el futuro y hay que empezar a tomarlo con seriedad porque estos tiempos ameritan que la auditoría tiene que estar orientada básicamente a la minería de datos, ¿no? Nosotros también a nivel de nuestra maestría en control gubernamental tenemos cursos como análisis de datos, tenemos cursos de geotecnología, un poco enfocándonos a lo que es el futuro de la auditoría, ¿no? Sin más que decir, te cedo las últimas palabras para que te despidas. Los profesionales del Sistema Nacional de Control, que comprenden órganos de control institucional y de la misma Contraloría en general, están muy felices y sobre todo agradecidos por tu participación. Tus palabras finales. Aprovecha tu minuto de gloria. Pues oye, para mí un orgullo, ¿no? De haber podido participar en esta charla, ver que el número de asistentes ha sido muy elevado, que además se han mantenido, ¿no? Porque en estas cosas pasa que vienen muchos asistentes y poco a poco se van yendo, ¿no? Y siendo un fin de semana por la mañana, seguro que toda esta gente tenía otras cosas que hacer y han decidido dedicarme el tiempo, ¿no? O sea que... Jo, qué orgullo y qué agradecimiento más grande. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Y bueno, quedamos, ya les digo, yo quedo emplazado a que si tienen dudas, si quieren compartir algo, estoy en las redes sociales y estaré encantado de responder. Muchísimas gracias. Gracias y a ti, Antonio. cuando esté el vídeo. Claro que sí. Gracias, Antonio.